Crítica de la razón pura. Tengo crítica de la razón pura, ¿no? Vamos a leer y comentar sin previo aviso, sin introducir nada, vamos a leer acá. Esto es lo primero que hacéis con esta obra, si cualquier versión, voy a empezar desde el principio. Bueno, aquí tienen la curiosidad que ponen en la edición facsímil de la primera y la segunda edición, escrito en alemán en caracteres góticos. Sabéis que el alemán, ¿no?, se la dirige a un señor, a un príncipe, a un personaje que eran los que de alguna manera subvencionaban estas cosas. Y lo que voy a leer es el prólogo a la primera edición, que es estupendo. Espero poder hoy, creo que sí, profundizar en esta idea, porque estas son de estas ideas que nos sirven. Yo estaba utilizando en la clase de al lado que es importante entender la filosofía como escuela de vida. Y entonces, ¿qué significa entender la filosofía como escuela de vida? Que lo que nosotros aprendemos, conocemos, que estamos estudiando, porque estamos preparando una disciplina, lo podamos aplicar, que sea útil. O sea, que realmente que constituyan escuela de vida. La filosofía, aparte de una disciplina académica, y aparte de haber sido una ciencia y tener aspectos de ella que son ciencia, como puede ser la lógica, es también escuela de vida. Esto para mí, Kant aporta mucho en esta dirección. Bueno, empezamos. Prólogo de la primera edición. Hay un prólogo de la primera edición y un prólogo de la segunda, ¿eh? Luego hay una introducción también. La razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. Yo me sé de memoria otra. Tiene la razón humana este singular destino, el de ser asaltada por cuestiones de índole tal que por su naturaleza no puede conocer y que sin embargo son inevitables, una cosa así. Esto es lo que quiere decir, fijaos. La razón humana tiene el destino singular en uno de hallarse acosada por cuestiones, acosada es interesante, que no puede rechazar por la propia naturaleza de la relación, pero que tampoco puede responder porque sobrepasa sus facultades. Han traducido de una manera diferente. Estas son las cuestiones metafísicas, aunque lo voy a decir más abajo, fijaos. Nuestra razón, nuestra inteligencia, continuamente se ve asaltada por cuestiones que no tienen respuesta. Es inevitable, por la propia estructura de nuestra razón, esto es clave, ¿eh? Entender esto es entender muchas cosas, que estas cuestiones no surjan. Pero que nos surjan no nos da derecho a admitir y nos autoriza a admitir que correspondan a algo, a un problema real. O que aquello sobre lo que me interrogo, por el mero hecho de interrogarme, tenga algún grado de existencia o de sentido. A ver, ¿quién de nosotros nos interroga sobre la muerte en el sentido metafísico e incluso no ha coqueteado o coquetea o lo tiene sin coquetear, absolutamente se ha casado de por vida con la idea de que existe una inmortalidad, de que morir no va a ser sino un paso a otra vida? Yo creo que casi todo el mundo. Que nosotros tengamos vocación de inmortalidad y que nos lo planteemos y que más tengamos tendencia a creer en ello, ¿qué es eso? Pues una tendencia a creer en ello y a plantearnos esto. Más nos podría llevar a hacer un análisis y decir, bueno, habría muchas maneras de explicarnos racionalmente por qué nos surge la cuestión de la muerte, pero sobre todo, no hablo tanto del temor a la muerte, que sería un tema, sino de
la vocación de inmortalidad. ¿Quién no se ha planteado alguna vez, o ya tiene respuestas dadas al respecto, sobre la cuestión de Dios? Sobre todo porque la cuestión de Dios nos cierra muy bien la cuestión del origen, del principio y del fin, del alfa y del omega. ¿Quién no se ha planteado la cuestión del origen? ¿Quién no se plantea la cuestión del fin? Y más cosas. Podríamos ir a quien no se ha planteado si existe el bien en sí mismo, no me refiero a lo bueno o malo de acciones o de conducta. Quien no se ha planteado lo que hablábamos el sábado, si el hombre es bueno por naturaleza o no. En fin, todas estas cuestiones. Pues estas cuestiones, que diría Kant, son las cuestiones metafísicas. Ya veremos la solución que da, que es muy buena. Las cuestiones metafísicas son estas preguntas últimas, que nos surgen inevitablemente por la propia estructura de nuestra razón, pero no porque nos surjan quiere decir que tengan algún sentido y menos que tengan respuesta. Dime. O sea que básicamente Kant lo que dice es dejar de perder el tiempo con cosas que no vas a encontrar significado. ¿Cómo? Lo que diría Kant es deja de perder el tiempo con cosas que no vas a encontrar significado. No. Sí, sería secundario, eso sí lo diría. No, Kant te diría que te van a surgir igual, y eso no quiere decir, acostúmate a vivir con ellas, a que ver con la incertidumbre, pero no tienen respuesta. Porque tienen que ver con la estructura de nuestra razón. Fijaos, hay una metáfora que a mí me gusta, que se utiliza por ejemplo en la hermenéutica ya del siglo XX, horizonte de comprensión. Ninguno de nosotros podemos escaparnos de nuestro horizonte de comprensión. O sea, que va más allá de la estructura de nuestra inteligencia. Sería la estructura de nuestra inteligencia y sus circunstancias, para meter a Ortega si queremos, ¿no? Y de nuestra educación, del lugar donde estamos, de nuestra propia biografía. De eso no te puedes escapar, porque ves las cosas según el color del cristal con que las miras, ¿no? Ahora bien, fijaos que ya Descartes hablaba de los prejuicios, de la prevención. Ya empieza a otear y a olfatear estas cosas. Pero si nos atenemos a la cuestión del horizonte, yo hago la comparación entre nuestra inteligencia y la vista, el sentido de la vista. Nuestro ojo, por su estructura, proyecta un horizonte. Y vemos una arriba y una abajo y una izquierda y una derecha. Ahora, no por eso vamos a ir a buscar esa vasija con monedas de oro que está cuando aparece en el horizonte el arco iris. O sea, el horizonte no existe, pero sin embargo, el horizonte nos permite estructurar nuestra visión y podemos decir que aquello es horizontal, eso es vertical, eso está arriba, eso está abajo. Lo que nos vamos a hacer es dedicarnos a buscar el horizonte, porque está clarísimo que es una proyección de nuestro propio aparato óptico, instrumento óptico, de nuestro propio ojo. Ya sabéis que dicen que si las moscas lo ven de una manera reticular. Lo que pasa es que cómo se estructure físicamente los estímulos visuales, no lo sabemos, dependerá de la estructura del aparato. Luego el cerebro lo va a codificar y va a ver lo que tiene que ver. Así como hay un horizonte, que no podemos confundir el horizonte con que nos permite organizar todo, pero como un elemento más de ese conocimiento, del mismo modo que a nosotros las cuestiones metafísicas que nos surgen no nos autoriza de alguna manera, es natural que interrogarse por Dios nos haga creer que nos estamos interrogando acerca de algo que existe o de alguien que existe. Pero lo que dice Kant, que nuestra propia naturaleza tiene una estructura a partir de la cual inevitablemente surgen las cuestiones metafísicas. A mí me parece una muy buena solución, porque claro que a todos nos surge de un modo o de otro. Las cuestiones metafísicas, aparte de alma, mundo y Dios, que son los tres temas, o hombre, mundo y Dios, o hombre, naturaleza y Dios, que hay una obra de Javier Zubiri que se llama así, aparte de que nos surgen a todos, pero aparte de eso siempre son preguntas últimas, preguntas radicales y preguntas como absolutas, ¿no?
Existe el bien, existe el mal, existe Dios, existe la libertad. Hay más cuestiones metafísicas. ¿Por qué decía yo que la creencia metafísica en Dios no es un problema? Tengo una cosa grabada, me parece, no sé si con vosotros o con ellos, cortita, que la desgajé de una clase mayor, donde digo que la cuestión de Dios no es un problema de nuestra época, porque realmente nadie pierde el sueño por esto, hay otros problemas. Porque dije yo en esa clase, es un vídeo de 15-20 minutos, que seguramente la única manera de ser cristiano era no creer en Dios. No, mejor dicho, que se podía ser cristiano sin creer en Dios, y para colmo me reafirmo y digo, es más, posiblemente la única manera de ser cristiano es no creer en Dios. ¿Por qué lo decía? Lo decía porque la cuestión metafísica de Dios, primero, nos asalta. Pero esto es como lo del huevo y la gallina, en el fondo. Es inevitable, luego la pones en su sitio, no tiene solución, pero es que además es un pseudo problema. Hombre, si tú llegas a que es un pseudo problema, pero es totalmente legítimo, llegas a que es un pseudo problema y que por otra parte que tiene muy poco que ver con lo religioso, porque el que quiera ser religioso le guste, no está mal, la religión tiene cosas muy bonitas. Yo siempre digo, pero no va, el obstáculo a la religión es la existencia, es Dios, esa entelequia metafísica que no se puede procesar racionalmente ni de ninguna manera. Por ahí van los tiros. O también, como en una clase, que en esa misma clase que me suscitó o me provocó, en el buen sentido de la palabra, una alumna, una vez que habíamos hecho todos estos análisis, bueno, ¿y todo esto para qué? Digo yo. Y digo, para nada. Absolutamente para nada. Para colmo. Porque no hay respuestas. Pues es esto. Cuando yo digo, y estoy convencido, persuadido de ello, que no hay respuesta, por lo menos respuesta objetivables y más o menos válida, es porque no hay respuestas en el sentido kantiano. Otra cosa que haya salidas y soluciones, y sobre todo individuales, eso sí, todas las que tú quieras. Está bien, porque eso ya vamos a ver que en Kant esa distinción en razón teórica y razón práctica es fundamental, y además como escuela de vida, genial. No hay respuesta, lamentablemente no hay respuesta. Sigue sin responderse la cuestión fundamental de qué es el hombre en el sentido, la pregunta por el hombre, yo siempre he dicho que es la pregunta fundamental, pero en realidad no nos interesa tanto el hombre, siendo un poco cartesiano, me intereso yo, este hombre, este ser humano que soy yo, ¿quién soy yo? ¿Qué pinto aquí? Nosotros esa pregunta no nos la hacemos tal cual, ya lo decía al principio, probablemente del otro cuatrimestre, que son las cuestiones fundamentales que surgen a partir de las situaciones límites que yo decía. La pregunta de sentido de mi propia existencia. Lo digo al principio esto para un poco unificar puntos de partida. Pero realmente veremos cómo la fenomenología lo que va a hacer, la de Husserl, va a decir, bueno, vamos a aislar esto y vamos a ver cómo nos arreglamos para entender esto. ¿Qué clase de primates extraños somos nosotros? Que además tenemos conocimientos, sentimientos, inventamos inmortalidades y demás. Eso no tiene ninguna. No tiene respuesta, es que no la tiene. Y dudo que la tenga. O el gran concierto que hay en la naturaleza, de todo esto, de cuando uno ve esos documentales de la 2, digo, bueno, esto es increíble. Pero a mí eso no me lleva a pensar que hay un Dios Deus ex machina que ha hecho todo esto. Podría llevármelo a pensar con toda legitimidad, y de hecho a la gente le tiene que llevar a pensar eso. Es normal que le lleve a pensar eso, pero es que para colmo, además, nos planteamos cuestiones que no tienen respuesta. Lo está diciendo Kant. Es bastante interesante. Dice, la perplejidad en la que cae la razón no es debida a culpa suya alguna, dice Kant. Comienza con principios cuyo uso es inevitable en el curso de la experiencia. Uso que se halla a la vez suficientemente justificado por esta misma experiencia. Con tales principios la razón se eleva cada vez más, llegando a condiciones progresivamente más remotas, pero advirtiendo que de esta forma su tarea ha de quedar inacabada, ya que las cuestiones nunca se agotan. Se ve obligada a recurrir a principios que sobrepasan
todo posible uso empírico y que parecen, no obstante, tan libres de sospecha que la misma razón ordinaria se halla de acuerdo con ellos. Continúa. Bueno, voy a seguir. A ver si nos hacemos con ello. Esto, así podéis encontrar el prólogo si pedís en una biblioteca, pero yo intentaré ver cómo puedo proporcionarlo. Y aunque pueda deducir que éstas se deben necesariamente a errores ocultos en algún lugar, no es capaz de detectarlos, ya que los principios que utiliza no reconocen contrastación empírica alguna por separar los límites de toda experiencia. Es muy importante el límite de la experiencia, esto lo pone Hume. Esto me gusta mucho esta metáfora, que lo traducen de otra manera, pero no importa. El campo de batalla de estas inacabables disputas se llama metafísica. O sea, el campo, la arena dice, de estas discusiones, de estas disputas, se llama metafísica. Estamos entrando en el ámbito, en terrenos de la metafísica, en la medida que nos estamos poniendo sobre la mesa esta cuestión. Dirá en otro lugar Kant que lo que tenemos que hacer, dice Kant, llegados a este punto en la historia del pensamiento, es someter al tribunal de la razón a la razón misma, dice Kant. Llamar a declarar a este tribunal de razón a la propia razón. Esto, y lo que se está juzgando en este momento metafóricamente, es la metafísica. Dice, hubo un tiempo en que la metafísica recibía el nombre de reina de todas las ciencias. Y si se toma el deseo por la realidad, bien merecía este honroso título, dada la importancia prioritaria de su objeto. Claro. Reina de la ciencia, porque el objeto de la metafísica en última instancia es Dios, ¿no? Dios, pero el Dios metafísico, no el Dios de la religión. El Dios que luego va a ser ese Deus ex machina, ese supremo artesano, ese supremo arquitecto, el gran hacedor, que por otra parte es el deísmo, es muy interesante que de la época moderna, y que todas las constituciones de los países que se van bajo influencia, se van formando bajo influencia de la Revolución Francesa, tanto, sobre todo en América, las constituciones, todas empiezan haciendo una invocación al supremo arquitecto o el gran hacedor. Eso es deísmo, no es Dios, el Dios Cristo, es supremo arquitecto, Dios como Dios constructor, Dios arquitecto, y de hecho tiene que ver con la desacralización en Francia después de la Revolución Francesa de todos los templos, y de repente pues tienes la estatua de la libertad, la diosa de la justicia, o sea, sustituyen los dioses religiosos por valores racionales en su máxima expresión absolutizada. Y ese Dios que es el supremo hacedor, el supremo arquitecto, el gran hacedor, es un Dios que realmente no le puedes rezar, es un Dios demasiado lejano, demasiado frío, y por lo tanto es un Dios que está a tiro de tirachinas prácticamente de la crítica a la noción de Dios que va a ser el incipiente ateísmo del siglo XIX y sobre todo del XX. Es un Dios que no... Por eso el Dios metafísico es insostenible, y el Dios metafísico tal como luego se implementa y se concreta en la modernidad es muy abatible como tal. Digo para los que les guste la cuestión de la religión. El problema de Dios metafísico no es un problema. Ese problema sí es desechable y es una trampa. Pero es la misma trampa que decir, bueno, a ver, el tiempo. ¿Cómo es posible que el tiempo, cómo es posible soportar la concepción presocrática del tiempo, donde todo está? El arjé es la propia physis, todo está. Y en todo caso, si quieren explicar el acontecer, el devenir, lo explican como que hay repeticiones cada X años, 1000 años o así, los famosos ciclos de eterno retorno que también han analizado Mercier y Eliade. Porque el tiempo circular es la negación del tiempo, y el tiempo lineal demanda necesariamente a nuestra inteligencia un principio y un fin, porque un tiempo sin principio no es tiempo, y un tiempo sin fin tampoco. O sea, realmente es la linealidad del tiempo es, en el fondo, intentar
desentrañar racionalmente una metáfora bíblica, que es el peregrinar del pueblo de Israel, que es el único pueblo que tiene los pueblos de origen bíblico son los únicos que tienen una concepción lineal del tiempo. No lo tienen ni los aztecas, ni lo tienen los hindúes, ni lo tienen los chinos, ni lo tienen los griegos. ¿Por qué? Porque el tiempo empieza para los hebreos del Antiguo Testamento cuando Yahvé le hace una promesa, le promete, y ahí empieza, ese es el origen del pueblo hebreo, y se dirigen hacia un omega, que es la tierra y la descendencia. Tierra real y descendencia real, por otra parte. Pues esa tensión entre promesa y cumplimiento de la promesa, pues es la temporalidad lineal, que es la única que se conoce culturalmente. No es la indoeuropea, que es cíclica, donde se niega la temporalidad, porque en el fondo la temporalidad no deja de ser una ilusión. Y por otra parte, tanto Hume como Kant van a hacer un estudio muy importante de la concepción de espacio y tiempo también, y van a depurar a la física de concepciones erróneas del espacio y del tiempo. La temporalidad en el fondo no es sino maneras de temporalizar, e incluso el espacio maneras de espaciar, porque partimos de la base que no salimos de la inmanencia de la conciencia. Entonces el tiempo en sí es como decir la cosa en sí. La cosa en sí de Kant, das Ding, in sich sein, das Ding, la cosa, in sich sein, en su ser en sí mismo. Incognoscible, dice Kant. Y es incognoscible. Yo intentaba explicar al lado, bueno, a ver, ¿cómo es eso? Digo, bueno, a ver, simplemente que tú lo en sí no lo vas a conocer nunca, porque en la medida que lo conoces está en ti. Un juego de palabras, no hay lo en sí. Lo en sí es incognoscible. De ahí no podemos decir que no exista. Simplemente que cada vez que conocemos, lo hemos hecho en mí o en ti. Lo has metido. No conocemos lo de afuera. Nunca. Se da en la inmanencia de la conciencia. Ya veremos en Husserl la relación eidética. La relación entre un sujeto y un objeto, pero ese objeto está en la inmanencia del sujeto. En fin, empieza la cosa a ponerse muy interesante. ¿Por qué? Porque aún como escuela de vida, está bien que la escuela de vida tiene que ver más bien con la ética, pero también es muy importante esa capacidad que decía Descartes, que tenemos la razón o el buen sentido, el sentido común, tan bien repartido, que lo usemos bien. Y para que lo usemos bien, ya en un paso formativo, puede ser lo académico, una formación universitaria, pues tenemos que someter al tribunal de la razón a la razón misma. Y nosotros también empezar a sospechar, hay una filosofía de la sospecha también más adelante, que las cosas no son tan sencillitas, porque realmente el hombre de la calle, que no tengo nada contra él, faltaría más, somos todos hombres de la calle, cree que las cosas que hay una objetividad, que las cosas son así como él las ve, y que como él las ve, la ve todo el mundo. Es muy complicado, es así. Es que lo sentimos, bueno, es que no puede ser de otra manera, porque será una deficiencia. La propia evolución nos ha metido en un brete, somos unos primates súper pretenciosos. Bueno, pues, tenemos que empezar a pensar en ello y acotar nuestra existencia, no solo desde el punto de vista práctico, también sino desde el punto de vista teórico, por la colaboración que tiene que haber entre la razón teórica y la razón práctica. Para eso veremos acá, y ser lo más felices posible dentro de este limbo. Pero hay unas cosas que son concretas, si nos vamos abriendo concéntrico por círculo de esto, el aquí y ahora, y vamos incorporando y abriendo esto, que no es ni más ni menos que la hipogea fenomenológica de Husserl, pues vamos entendiendo un poco, ¿no? O desde el punto de vista de Ortega, vamos estas circunstancias, las vamos abriendo y vamos abarcando un poco, vamos teniendo una visión más o menos generalizable, puesto que vamos a compartir con la gente que vive en nuestro entorno unos significados, un orden semántico que nos va a permitir comunicarnos. Y en cuestiones científicas tenemos que ser muy cuidadosos, porque la ciencia preferible que sea poquita, pero bien, que mucho y disparatada. Y bueno, compartir sentidos y significados. En ciencia es más fácil. Bueno.
Su dominio, hablando de la metafísica, bajo la administración de los dogmáticos, empezó siendo despótico. Lo subraya el propio Kant. Los dogmáticos son los racionalistas. El dogmatismo en la filosofía de Kant, que se la conoce como filosofía crítica, es el racionalismo, porque parte de dogma, o sea, de dogmas. Quizás no tanto el cogito, pero lo otro ya sí, pero incluso. Dice él, como vemos bastante crítico, empezó siendo despótico. Está haciendo una crítica a la metafísica. La metafísica tuvo su época dorada en pleno medioevo, en el siglo XIII, pero los racionalistas, tengo que hacer una referencia también a Leibniz, ¿no? Descartes y Leibniz restauran una metafísica racionalista. Leibniz es realmente el gran fundador. Descartes, por supuesto, en la cuarta parte del discurso del método, es metafísica moderna pura. Luego de haber, digamos, desechado una metafísica ingenua, clásica y medieval. Pero Leibniz llegaba hasta las últimas consecuencias a esa metafísica moderna y de hecho se constituye en la nueva escolástica, llamada así porque era la filosofía oficial de las escuelas, de las universidades alemanas del siglo XVIII. O sea, la filosofía de Leibniz era la filosofía oficial. Y sobre todo de un discípulo de Leibniz, que era como el gran divulgador, que es Wolff. Wolff, con W. Wolff. Por eso se habla de la filosofía o de la metafísica de Leibniz-Wolff, en la cual se forma Kant cuando estudia. O sea, Kant se ha formado en la filosofía oficial de las escuelas, en la escolástica alemana, y se forma en la metafísica de Leibniz-Wolff. Hasta que lee a Hume y, en palabras de Kant, despierta de su sueño dogmático. Interesante, sueño dogmático. A mí me resulta interesante el poder despertar de sueños dogmáticos. Y uno está despertándose continuamente de sueños dogmáticos. Y entonces, llegados a este punto, estoy haciendo una introducción un poco al hilo, no estoy haciendo un comentario de texto canónico, sino un poco sobre la marcha, pero llegamos a entonces poder decir que la filosofía de Kant tiene como influencia básicamente el racionalismo de Leibniz-Wolff, en el cual se forma su formación académica básica, la influencia de Hume, y veremos que la filosofía de Kant asume los elementos claves tanto del racionalismo como del empirismo. Es un paso impresionante. Realiza una síntesis muy importante y muy interesante, que no una simbiosis, como cuando yo hablaba de que simbiosis entre cristianismo y filosofía. En cuanto a la razón práctica, que es la razón moral, la segunda crítica de Kant, yo luego voy a concretar, tengo un esquema que suelo utilizar para estas explicaciones. Tiene una influencia de Hume, pero sobre todo de Rousseau también. Y Kant es un filósofo de la Ilustración, es el representante de la Ilustración alemana, también Leibniz. Entonces, y si a eso unimos, cuando veamos la moral kantiana, la formación familiar en el pietismo, una religión protestante muy rigorista, podremos entender la noción de imperativo categórico. Pero Kant es el que pone un poco digamos, realiza una reforma de la ciencia y de la filosofía, del método definitiva. Bueno, me olvido de una gran influencia en Kant, que es Isaac Newton. Así como la ciencia modélica o paradigmática del siglo XVII es la matemática, Galileo, Kepler, Descartes mismo, la ciencia paradigmática del siglo XVIII, el modelo de ciencia, es la física de Newton, física newtoniana. De hecho, así como el método cartesiano está hecho bajo el modelo de las matemáticas, si podemos hablar así, el método kantiano está hecho bajo el modelo de la física. La ciencia
por excelencia del siglo XVII, sobre todo en Descartes, pero también en Leibniz, ya se monta en el XVIII, como miembro de ese racionalismo, así como Descartes era, por otra parte, el fundador de geometría analítica, Leibniz es el del cálculo infinitesimal, con el conjunto de las mónadas. Entonces, la ciencia por excelencia es la matemática. Para Kant, para Hume, para Kant, bajo influencia de Newton, la ciencia por excelencia es la física. De hecho, toda la crítica de la razón pura lo que viene a decir es que lo que no es física y tampoco matemática no es ciencia. Por otra parte, tiene razón. Totalmente. Porque lo que no es física y no es matemática no es ciencia. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con la historia? Bueno, es que para eso hay que ir luego al positivismo de Comte. Bueno, la historia es ciencia en la medida que es algún tipo de física. Que tiene, no es física, tiene unas características, sí. Lo que pasa es que luego ahí tienes que meter la hermenéutica, tienes que meter otras cuestiones. Pero básicamente la ciencia de toda la vida es la física. Cuando alguien dice yo soy de ciencia, está diciendo que básicamente está la física en el centro de esta cuestión. ¿Incluiría la química en la física? ¿Incluiría la química en la física? Sí, claro, la química forma parte de la física. Es la gran físico-química, la distinción de otro estilo. Y las dos ciencias que son indiscutidas son la física y la matemática, física y todas las ciencias relacionadas con la física. Bueno, ahí hay mucho que decir. Hay otro tipo de ciencias, también, pero son a partir, por un lado, de Augusto Comte, por ejemplo, la sociología, que le llama física social, y luego la ciencia que tiene que ver con la hermenéutica, como puede ser la historia. Una preguntilla, entonces, los avances en la matemática, los campos de la ciencia, es básicamente derivados de los filósofos. ¿Cómo? Es decir, los filósofos son los que precursan el campo importante de las matemáticas o de la física. A ver, Carlos, ¿tú te acuerdas que decíamos que lo que realmente surge fue la física, fue la ciencia, la episteme? O sea, que es al revés un poco. Mejor dicho, yo diría que los filósofos, el espíritu filosófico es el espíritu científico. Sí, pero no en la antigüedad, digo en el siglo XVIII, siglo XVII. También, claro. Aparte te voy a decir una cosa. Newton, a la reforma de la física que hace, la base del método de la física, le llama reglas de razonamiento en filosofía. Él lo que hace le llama filosofía. Se le llamaba filosofía natural, filosofía sin más, entendiendo que era un poco la filosofía natural. Los filósofos eran físicos, eran matemáticos. Es que los filósofos en la historia del pensamiento, desde Grecia hasta nuestros días, han sido los científicos. Sí. Siempre. Luego viene la cuestión de la filosofía moral o la ética, que tiene que ver con otras cuestiones. Siempre ha habido este capítulo, pero este capítulo ha existido bien porque la filosofía era de alguna manera como escuela de vida en Grecia, tenía una parte importante que era la ética y la política dentro de la democracia ateniense, pero por otra parte la astronomía, zoología, botánica, todas estas cosas. En el medioevo, la cuestión moral tiene que ver por ese maridaje entre filosofía y teología, y que en el fondo era una doctrina de salvación y demás. Y en la edad moderna, la modernidad, la parte de la ética siempre está a partir de Maquiavelo, sobre todo, en fin, todas las reflexiones relacionadas con la ética y la política. Y si no la ciencia. Y había algunos filósofos que hacían de hecho, todos estos tuvieron cargos políticos también. Fueron científicos con cargos políticos. El propio Hume fue secretario de embajada, Leibniz fue también, todos tenían cargos diplomáticos, políticos, pero tenían cargos. Locke también, que estuvo hasta preso, se dedicaban a la política también. Es que hay una deformidad, un prejuicio, una prevención que diría Descartes de esta manía, que esto pasa mucho en España solamente, un problema de España. Dice que esto de las letras, ¿no? De ser de ciencia de letras y de filosofía de las letras, eso no lo entiende nadie en otros países, porque de hecho no se entiende, porque incluso está en otros departamentos, o consideras que la filosofía no es ciencia y está como en las universidades norteamericanas o anglosajonas, departamentos de lengua, de literatura, de cosas de estas, ¿no? O pasa como en Argentina, que por ejemplo, curiosamente, Argentina, no estamos yéndonos tan lejos, lo que se ve de filosofía, es verdad que filosofía en los institutos, pero se ve lógica. Lógica y teoría del conocimiento
en el penúltimo curso hay psicología, que era la psicología clásica, la psicología racional, que es la psicología filosófica, pero luego directamente te dan psicología, una especie de psicología general, y luego lógica y teoría del conocimiento. No se ve historia de la filosofía, ¿no? No estudia historia de filosofía prácticamente nadie. Eso, sin embargo, es una cosa buena porque tiene que ver con Italia, con Benedetto Croce, el historicismo. Y ahí hay buenos cursos de historia de filosofía. Y España, ni siquiera en Francia, en muchos, o sea, que ojo, ¿eh? La filosofía es... El otro día me decía alguien, hombre, la mayoría de la gente, una exalumna de Acceso, son casi todos chicos, hombres, claro, toda la vida ha sido de hombres, porque curiosamente, ya no solo porque iban los curas y ex curas y tal, sino porque es una carrera muy preferida por los hombres. Porque mítica, yo no digo que sea, porque tradicionalmente es una mentalidad más masculina y pues la filosofía también habría mucho que decir aquí, ¿eh? Se ha planteado de una manera más masculina, por no decir machista o más patriarcal, no lo sé, pero curiosamente no es eso que se le ha atribuido al carácter femenino. Yo me río, no estoy de acuerdo, obviamente. La literatura, el arte, parece que como es más femenino, la filosofía nada de femenino. Es bastante dura. Y si se parte del prejuicio que la mujer, la inteligencia femenina no es tan apta para estas ciencias duras, la filosofía es una ciencia dura, realmente, porque todo lo que no tenga que ver con la lógica, con la teoría del conocimiento o con la ética por otro lado, es bonito, pero estamos en el terreno de lo opinable, porque es metafísica en el fondo. Y esa metafísica está radicada. A mí me costó mucho llegar a estas conclusiones, ya he llegado hace mucho, está radicada. Y por eso me he dedicado a esas cosas, o bien te dedicas a la filosofía como escuela de vida, o filosofía del lenguaje, filosofía de la matemática, lógica, que son otros de los terrenos que yo he investigado y que he publicado algunas cosillas. Porque, desde luego, la metafísica, ni sé cómo todavía existen asignaturas con ese nombre. Podría ponerse, qué sé yo, reflexiones sobre la antigua metafísica, qué sé yo, ontología, como la bautiza Leibniz. La ciencia, el nombre de ontología es de Leibniz. En mi carrera, cuando yo estudié, y estudié hace mucho tiempo, no existía la asignatura de metafísica, sino que se llamaba ontología, ciencia del ente, en cuanto ente, ontología, pero ese nombre lo inventa Leibniz. Bueno, seguimos. Uy, va a tocar. A ver, Kant, que ha dicho que hay que someter al tribunal de la razón a la razón misma, las tres preguntas que hay en estos textos. Voy a intentar hacer una selección, aunque llegue un poquito más tarde, pero desde luego la vais a tener antes de exámenes y cosas por el estilo. Dice, se pregunta, uno de los objetivos de la crítica de la razón pura es explicar cómo es posible la matemática como ciencia. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo sería la segunda parte? Eso ya lo veremos en la analítica trascendental. ¿Cómo es posible la ciencia, la física como ciencia? Y la tercera pregunta, que la iba a leer, pero no, ¿cómo es posible la metafísica como tendencia natural, pone? No como ciencia, como una tendencia natural, es una tendencia que tenemos, ya está, pero ahí está. Más bien, que puede incordiar, más bien. ¿Tiene alguna función? Ya veremos. Va a explicar en las tres partes de la crítica de la razón pura cómo es posible la matemática, cómo es posible la física y por qué no es posible la metafísica, en definitiva. Tengo señalado un texto que lo voy a leer, me doy prisa porque me va a dar el timbrazo, de la crítica al argumento ontológico, que es un parrafito así, a Cartesiano, que yo ya he hecho alusión. ¿Eh? No te oigo. Que si puedes repetir la primera pregunta. Sí, ¿cómo es posible la matemática como ciencia? Luego, no olvidemos que en ese someter a la razón misma, también Kant dirá que cuál va a ser el objetivo de esta obra. Y las preguntas fundamentales son, ¿qué puedo conocer o qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué puedo saber o qué puedo conocer? Crítica de razón pura. ¿Qué debo hacer? La ética, crítica de razón práctica. ¿Qué me cabe esperar? Lo mismo.
críticas son prácticas. En definitiva, dice Kant, en realidad es solo una cuestión. ¿Qué es el hombre? Si yo respondo, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? O sea, ¿cuáles son los límites del conocimiento humano? Porque esto también está en los empiristas. O sea, y en Descartes, la edad moderna es, ¿qué puedo conocer con seguridad? Acordado lo que dice Descartes. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? También Descartes en la tercera parte del discurso. ¿Qué me cabe esperar? Eso va unido. Muy interesante el planteamiento de Dios de Kant, fabuloso, definitivo. Porque por un lado erradica la cuestión metafísica de Dios, erradica la metafísica racionalista y funda una metafísica práctica. Porque postula la existencia de Dios, la postula. ¿Por qué? Dice, porque mi vida no tendría sentido. Y postula la inmortalidad del alma. Pero por otro lado dice, no, la ciencia esto no ha lugar, pero yo puedo postular lo que se me da la gana. Y era un hombre creyente, y era un hombre religioso, y explica, esos son los famosos postulados, que para mí es una maravilla, porque podemos postular lo que queramos, y lo interesante será en todo caso postular aquello que nos haga bien, nos haga felices. Pero no le busquemos fundamentación científica a eso, postulemos. ¿Por qué? Porque encaja, porque nos hace mejores. Que creer, pues cree si te parece bien. Ahora, no te haga un mezquino, un egoísta, uno que tenga la manía de jugar a los demás y meterse en la vida privada de todo el mundo. Pero postula lo que quiera. Kant no es fundador del ateísmo, para nada. ¿Qué puedo conocer? Porque claro, esa es la pregunta previa. ¿Cómo conocer es lo que nos dice Descartes? Y Kant dice, bueno, pues un momento. Entonces estás preguntando cómo conocer, cómo hacer para llegar a la verdad sin haberte planteado previamente si nuestra razón, por naturaleza, es apta para llegar a la verdad. ¿Qué debo hacer? La moral kantiana, estupenda, la moral del deber. Tienes que cumplir con tu deber, tienes que actuar por deber. El análisis que hace Kant de los distintos tipos de ética moral es magistral. Éticas formales, éticas materiales, morales autónomas, morales heterónomas, y te das cuenta de que muchas veces actuamos simplemente para evitar el castigo o para conseguir el premio. Son todas morales heterónomas. Sin embargo, hay que actuar por deber. Pero ¿qué rigidez? A ver, no hay mejor cosa una vez que tú autónomamente te has asumido un deber, cumplirlo. Pocas cosas te pueden hacer más feliz. El dormir tranquilo, porque resulta que tú has cumplido con tu deber. Que esto nos hace hombres, nos hace... Es muy alemán. Es muy alemán y está muy bien. Tu deber, ¿cuál es tu deber? Claro, él lo denuncia, porque él no es, bueno, tiene unas obras, la paz perpetua, se mete con el tema de la guerra, aquí ya está presente también en los empiristas, que no nos da tiempo, ya está el germen de lo que va a ser la Unión Europea, cómo conjurar las guerras, lo que es una sociedad realmente donde podamos ser felices, obra de manera tal que la máxima de tu voluntad pueda ser no le hagas a los demás lo que no te gustan a ti. No, haz a los demás lo que te gusta. No es una moral negativa. Haz obra de manera tal que siempre considere a los demás siempre como fin y nunca como medio. Bueno. En definitiva, si nosotros resolvemos otras cuestiones, vamos a resolver de una manera absolutamente provisional, por otra parte. Ya vimos que ni el propio Descartes puede salir de la moral provisional, que es el hombre. ¿Qué puede conocer? ¿Cómo debe obrar para ser feliz y qué puede conseguir? ¿Qué es el hombre? El gran interrogante, la gran incógnita. Claro, como el movimiento se muestra andando, nosotros podemos responder a la pregunta por el hombre actuando, viviendo, ir siendo hombres, ir siendo felices, digamos, ir coleccionando momentos de felicidad, no siendo autocomplacientes con nosotros, intentando superarnos. Tenemos algunas pautas muy interesantes en ese sentido. Un alumno del curso que yo tengo de filosofía como terapia me hace un análisis de un texto que puse de Bourdieu sobre Dios y yo pongo texto, pero para que haya polémica. Y entonces me dice, bueno, pero realmente esta imagen de Dios que da no me gusta. Dice, porque Dios también es amor y es amor al prójimo.
Y yo le contesto, bueno, capítulo 15 de San Juan, amamos los unos a los otros. Ahí hay unas pautas también, que es lo mismo de que los demás son fin y no son medio, respeto, la no discriminación, la comprensión, por supuesto, eso somos. Pero no tenemos que buscar de dónde venimos, a dónde vamos en el sentido metafísico. Estamos aquí y de aquí salimos, viviendo, siendo felices, viviendo cada día, pero viviendo quizás, depende, si a algunos les viene bien, a veces la ilusión de la inmortalidad no te hace vivir a fondo. Y si desaparece la ilusión de la inmortalidad, tú vives, dices, bueno, como es lo único que tengo, más vale que lo aprovecho. Pero entonces la segunda y la tercera pregunta no se contestan casi a la vez. Es decir, sí, pone dos para las... Sí, ¿qué debo hacer y qué me cabe esperar? Bueno, el que debo hacer es la moral del deber, de imperativo categoría. El que me cabe esperar, Kant ya plantea la cuestión de Dios y me cabe esperar una vida eterna, una vida... Él dice, una vida allende esta vida en donde el ser y el deber ser se unifiquen. O sea, una vida allende esta vida en la cual lo que yo he deseado se haga realidad. Dice, yo postulo esa vida porque de lo contrario nada tendría sentido para mí. Tiene que haber un lugar allende este mundo, allende esta vida, en donde el ser y el deber ser se unifiquen. O sea, donde mis deseos se cumplan. Perfecto, bendito sea. Sí. No, ese alude a la cuestión de Dios y a la cuestión de la inmortalidad. ¿Qué me cabe esperar es los postulados de... No, que me cabe esperar es la vida eterna y un lugar más allá de este mundo, de esta realidad, en donde por fin nuestros deseos, nuestros buenos deseos, se hagan realidad. Porque él le cierra eso. Y es honesto, le cierra. O sea, yo es como cuando uno dice, yo a veces pienso, bueno, a mí no me puedo creer que los malos, ya sabéis que son los malos para mí, los corruptos, los que explotan, los que generan violencia. No me puedo creer que puedan ser felices. Yo tengo ese postulado. A lo mejor son felices, pero yo estoy convencido. No, tampoco me pasaría nada si me enterara que son felices, pero no sé, me encaja, pero yo no voy a intentar fundamentar esto, ni siquiera darle una validez demasiado amplia, simplemente que yo quiero pensar que las personas puras de corazón, como lo llamo yo, pues son bastante felices y sobre todo un tema que salió el sábado, tuvimos una reunión estupenda, cuando somos mayores, ¿no? Salió el tema de la vejez, de la senectud, había personas mayores también. Una vida pasible en la medida de que tú no has hecho demasiado daño. Y yo quiero pensar, yo me imagino, tengo la fantasía que la gente que se dedica a fastidiar a los demás tiene una vejez bastante fea. Y no sé, sí, la soledad, no sé, tiene que haber algo, no sé, pero ¿ves cómo es imposible superar esas tendencias a querer cerrar las cosas? Y a lo mejor metafísicamente yo lo tengo bastante claro, pero en el terreno moral yo creo que hay, no sé, una tendencia a creer una conciencia moral. Yo creo que sí la tenemos, habría que definirla. Pero yo creo que la gente que se ha dedicado a hacer daño no deben ser muy felices.